Este es un nuevo tiempo de adoración. Reciban nuestros amados hermanos un caluroso saludo, afectuoso momento que podamos experimentar en este tiempo de adoración. Queremos invitarle que usted reflexione con nosotros y participe con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Note esto que le quiero comentar. En una carrera, lo más importante no es cómo uno empieza, sino cómo uno termina. Y también esto es importante en la vida cristiana. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos exhorta a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera en el Señor tenemos que hacerla de manera paciente, perseverante, constante. Y note también lo que dice 2 Timoteo 4, 9 al 11. Aquí se nos describe un contraste entre dos corredores. Uno, Juan Marcos, que terminó bien, y el otro, Demas, que terminó mal, amando más a este mundo que al Señor. Así que mis hermanos, hoy nos toca reflexionar en algo muy importante para estar alertas y terminar firmes en los caminos del Señor en este pasaje que vamos a tener de reflexión en el culto de adoración. Así que mi hermano, esté atento, participe con un corazón dispuesto, reciba nuevamente nuestro saludo afectuoso. Vamos a participar del tiempo de adoración. Invitemos al ensamble para que participe y también nos inspire para adorar al Señor. Que Dios nos bendiga. En este día, dispón tu corazón para alabar juntos al Señor en un mismo espíritu. ¡Vamos! Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito
infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas. Eres el infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. En nuestra boca hay un cántico nuevo, canto de gratitud a nuestro Dios por lo que ha hecho. No olvidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes, les gritaremos que no hay otro como tú. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Nos diste salvación. Nos diste tu salvación.
siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Muchas gracias al ensamble de Pueblo Libre por esa excelente interpretación y por llevarnos a adorar y alabar a nuestro Señor. Ahora nosotros estamos en la oración por nuestros misioneros y queremos orar ahora por nuestra hermana Nelly Torres, que está sirviendo en Sudáfrica. Pero antes de eso queremos meditar en un principio misionero que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No solamente el éxito en la obra misionera está en la aplicación de estrategias, está en la aplicación de principios, sino que también el éxito en la obra misionera tiene que ver con la calidad de vida de aquel que va, de aquel que siente el llamado.
Cuando hablamos de calidad de vida, estamos hablando de un hombre que sea llamado por Dios, una mujer que sea llamada por Dios, que ha entendido claramente cuál es su llamado y qué es lo que Dios los está mandando a hacer, que sea una persona que viva en forma diligente, que viva en forma sobria, que sea de testimonio a esa comunidad donde va, que sepa trazar bien la palabra de Dios, porque no hay misiones si no hay la proclamación de la palabra de nuestro Señor. Y sobre todo, aquella persona que va debe tener una vida íntima con Dios, debe tener una vida renovada, espiritual con el Señor, que no tenga de qué avergonzarse, sino que cada día se presente como ofrenda grata delante de nuestro Dios, y que use bien la palabra de verdad, porque es el Evangelio en el corazón de las personas el que transforma, el que genera vida, y es el Evangelio del Señor el que se tiene que proclamar para que las personas que necesitan de Cristo puedan alcanzar salvación, vida eterna. Ahora vamos a orar por la obra en Sudáfrica y vamos a orar y dar gracias a Dios por la obra en Ilfracombe, pues Dios ha provisto el dinero para que se pueda terminar el templo que se ha levantado. También queremos orar por los niños, por la escuela dominical y por nuestra hermana Gugu, para que ella pueda preparar maestros, para que ella pueda levantar líderes y maestros que apoyen en la obra, y orar por nuestra hermana Nelly Torres por este tiempo de licencia en donde ella va a renovarse emocionalmente, espiritualmente, en la familia, con su iglesia. Señor, te damos gracias por tu fidelidad en la construcción del templo de Ilfracombe. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y gracias, Señor, que ya este templo se ha terminado por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, por la hermana Gugu también, encargada de la escuela dominical de los niños. Señor, oramos por ella para que tú le des sabiduría, para que ella pueda preparar, para que ella pueda discipular líderes, maestros nuevos que puedan apoyar en la obra. Y también, Señor, por nuestra hermana Nelly Torres, para que tú le des un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso, un tiempo en el cual ella pueda renovar su vida espiritual, pueda renovarse ella también emocionalmente, tener un momento lindo con la familia, con su iglesia enviadora, y de esta manera ella pueda recobrar fuerzas. Señor, te damos gracias por Nelly, por Gugu y por la obra que estás haciendo en Sudáfrica, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Y ahora también continuamos con el pastor Edgar y su esposa, quienes tienen anuncios importantes sobre la marcha de la iglesia. Gracias, Pastor Alfonso. Y amada Iglesia de Pueblo Libre, siempre será un grato placer dirigirnos a ustedes y extenderles un cordial saludo. ¿Verdad, Ruth? Sí, hermanos, realmente siempre es un gusto poder saludarles a través de este medio, pero también ya extrañándolos y esperando verlos pronto. Al respecto, Ruth, al parecer hay una muy buena noticia que recibiremos en el transcurso de los próximos días. En tanto, mis queridos hermanos, en tanto se dé esa posibilidad de que ya podamos reunirnos presencialmente, vamos a ver este video donde se nos da algunas pautas sobre los protocolos de bioseguridad en el caso de volver a reunirnos como iglesia. Protocolo para la reapertura de iglesias locales de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. La realidad que nos toca vivir nos lleva a tomar medidas de protección para toda la familia de la iglesia y para cuidar la salud de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Se tomarán las siguientes disposiciones. La realización de los cultos virtuales y presenciales se podrán mantener de forma simultánea, permitiendo a los miembros de la iglesia usar alguno de estos medios. La duración de los cultos presenciales será definida según indicaciones del gobierno. De realizarse varios cultos presenciales el mismo día, estos deberán mantener un tiempo prudencial de separación para permitir la limpieza y desinfección de las áreas usadas o por usarse. En las reuniones, se permitirá el acceso a las instalaciones solo a personas usando mascarillas. Asimismo,
La iglesia proveerá de jabón, alcohol en gel y mascarillas a quienes lo requieran. El equipo de anfitriones o ujieres deberá estar compuesto por personas no mayores de 40 años, además que no sean vulnerables por enfermedades preexistentes. El control de ingresos será escalonado. Los encargados se ocuparán de que se acceda ordenadamente y evitando aglomeraciones. Al ingresar se dispondrá de un área de limpieza y desinfección de calzado, así como un control obligatorio de la temperatura antes del ingreso. La distancia de separación personal dentro de las instalaciones será de 1,5 metros, distancia que también se aplicará a la ubicación de las sillas. Y de ser necesario, se marcarán los asientos utilizables en función del aforo máximo permitido. Se recomendará no asistir a las reuniones presenciales a niños menores de 12 años, personas vulnerables o de la tercera edad, así como a quienes hayan dado positivo al COVID-19. Las personas que hayan tenido el virus e insistan en participar deberán acreditar su alta vía constancia médica. Adicionalmente a ello, en cada reunión deberá estar presente un equipo de profesionales de la salud. Asimismo, se ubicarán carteles informativos sobre las medidas de seguridad e higiene, siempre de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud. Para los hermanos que deseen dar sus diezmos y ofrendas, se habilitarán buzones para sobres y números de cuenta de la tesorería de la iglesia local. Todos los miembros del servicio de la iglesia contarán con la indumentaria de protección completa. Cada iglesia deberá tener un protocolo de actuación propio, siempre tomando en cuenta las particularidades de su congregación. Con estas disposiciones y de manera unida, podremos afrontar este momento que nos toca vivir. Es nuestro deber cumplir con ellas como testimonio de una iglesia que, a pesar de las circunstancias, no se detiene, sino que sigue dinámica y activa, cumpliendo la obra del Señor. Anunciarles también, queridos hermanos, que nuestros servicios dominicales habituales seguirán propagándose por la señal de YouTube y también por Facebook, de manera que usted pueda seguirnos a través de esta transmisión y participando y edificándose todos los domingos. Habitualmente nuestros servicios estamos transmitiéndolos a partir de las 8 de la mañana, el primer culto, el segundo culto a las 9:45 de la mañana, el tercero a las 11:30 y finalmente el cuarto servicio a las 6:30 de la tarde, ¿no? Entonces es importante que usted invite también amigos o familiares que puedan sintonizarnos a través del internet. Para recordarles también, hermanos, que nos seguimos reuniendo los miércoles a partir de las 7:30 en el tiempo en el secreto con nuestro Dios, y puede invitar a sus amigos o sus familiares y puedan unirse a poder estar en este tiempo de intercesión como iglesia. También tenemos otros momentos, el clamor matutino, que son los martes, jueves y sábado, de 6:30 de la mañana a 7:30. Si no tiene el enlace, puede pedir a su pastor o también a su guía de célula para que pueda participar de este hermoso tiempo. Y toda ocasión es buena para compartir con nuestros hermanos que están pasando una situación precaria en su economía, en su provisión. Y de esta manera nosotros hemos implementado como iglesia, queridos hermanos, el proyecto El Kilo de Amor, que es a través de una donación de 30 soles que usted puede hacernos llegar a la cuenta que aparece en pantalla, y de esta manera también poder sumarse a esa tarea noble de compartir con los hermanos necesitados. Es una bendición ahora también que se acercan los tiempos de Navidad, poder hacerlo con gratitud y con alegría, ayudando a nuestros hermanos en necesidad. Dios les bendiga, queridos hermanos, y voy a invitar en esta ocasión también al pastor Jesús Paredes para que pueda guiarnos en la lectura de la palabra. Gracias, Pastor Edgar y hermana Ruth, Dios los bendiga. Gracias por informarnos sobre la marcha de la iglesia. Y muy pronto volveremos, hermanos. Falta muy poco para volvernos a ver. Un poquito más de paciencia. Y ahora tenemos la lectura bíblica, así que donde usted esté conectado, en casa, donde usted esté, le voy a pedir que abra su Biblia en 1 Pedro, capítulo 5, del verso 6 en adelante. Acompáñenme en la lectura de la palabra del Señor. Dice su palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Pedro da unas salutaciones finales en los tres últimos versículos. Acompáñame, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. En la exposición de la palabra, nuestro pastor, el reverendo Roger Vergara Vargas. Dios los bendiga, hermanos, y Dios bendiga su palabra. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que están conectados con este tiempo de adoración y reflexión en la palabra del Señor. Damos gracias al pastor Jesús Paredes por haber leído esta porción bíblica de 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 en adelante. Esta porción bíblica la hemos titulado Esperanza para estar alerta y terminar bien. Usted se preguntará en la Biblia cómo fue que estos líderes que se nos relata en las Escrituras terminaron su camino encargado, llamado al servicio de Dios. Lamentablemente se nos muestra que muy pocos, si podríamos poner un porcentaje, quizás solo el 60% terminaron bien. Pero eso no debe desanimarnos ni desalentarnos, porque Dios en su gracia, en su misericordia revelada en el Nuevo Testamento, nos enseña que nosotros podemos mantenernos firmes en los caminos del Señor gracias a la fidelidad y la bondad de nuestro Dios. Por eso, en este texto, el apóstol Pedro nos lleva a confiar en el cuidado y la protección de Dios. Yo quisiera empezar esta reflexión mencionando 3 peligros para superar. En este pasaje de 1 Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7, nosotros tenemos que recordar que el camino de la humildad es la construcción de un carácter que aprende a someterse a Dios. Y nos habla de 3 peligros enemigos de una vida victoriosa y una vida abundante. El primero de ellos, el peligro del orgullo. Dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El orgullo ciega nuestra razón. El orgullo no reconoce sus limitaciones o debilidades. Es la impaciencia a veces fruto de un carácter que no ha sido sometido al Señor. Y entonces, como un aspecto humano que todos tenemos, nos cuesta reconocer que a veces cometemos faltas en nuestro carácter producidas por el orgullo. Un creyente tiene que aprender a reconocer y esperar también en la mano de Dios, reconocer nuestra indignidad y cómo su mano poderosa aún puede actuar a nuestro favor. La condición que nos relata aquí el apóstol Pedro para disfrutar de la bendición o la victoria sobre el orgullo es que aprendamos a humillarnos delante de Dios bajo su mano poderosa. Y note usted que esta expresión, más bien el apóstol Pedro está exaltando a Dios para consagrarnos y ser libres del orgullo. Y note aquí el texto para que Él nos exalte cuando fuere tiempo.
Y aquí la exaltación tiene un doble aspecto. Por un lado, está relacionado con la eternidad, cuando Dios revele las intenciones del corazón, nuestras motivaciones, y realmente hayamos hecho cosas dignas de alabanza. Pero también está aquí haciéndonos notar que nuestro carácter aquí en la tierra ha de ser perfeccionado, ha de llevarnos a cierta madurez y crecimiento. Entonces, el apóstol Pedro está estableciendo que quien nos da la victoria, cuando un creyente pone de su parte y aprende a ser humilde delante de Dios, Él nos da la victoria si seguimos su consejo espiritual. Y así podremos superar el primer peligro, el del orgullo. El segundo peligro, el de la ansiedad. En el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí hay un término griego que describe la palabra ansiedad, merigma, relacionada con merizo. Esta palabra griega nos dice que uno puede distraerse en diferentes direcciones. Y esto es la expresión bíblicamente de un carácter ansioso, afanado, preocupado. Pedro está reconociendo que en este detalle, que los líderes o pastores o ancianos, como él los llama, pueden también ser presa de sus emociones descontroladas que van en diferentes direcciones y les puede producir desánimo, depresión, miedos, desaliento, ansiedad. Y esta realmente es una observación muy importante del apóstol Pedro, porque nos está hablando primero de la sumisión. En segundo lugar, el versículo 6 nos habla de la humildad. Y aquí, en medio de desacierto o el desazón emocional que puede producir, nos habla de la confianza en Dios. Entonces, el apóstol Pedro está indicando que Dios es el que nos da la victoria. Y note usted qué es lo que debemos hacer para tener la victoria sobre esta segunda tentación. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y note que este es un texto paralelo con el Salmo 55, versículo 22, donde el término echar nuestra ansiedad sobre Él viene de un término griego que indica poner algo sobre otra cosa. Es poner esa carga pesada sobre aquel que nos puede sostener, y en este caso está diciendo sobre Él. Este tipo de confianza es la que el apóstol Pedro está poniéndonos a nosotros como una salida a los tiempos de ansiedad. Y la segunda cosa que afirma aquí es que nos está mostrando también que Dios tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado, protección, nos da la seguridad sobre note usted, nuestras emociones, porque está hablando de la ansiedad o excesiva preocupación relacionado, pues, como dije, con dispersar el pensamiento hacia muchas direcciones, y el Señor puede darnos con eso su paz. En tercer lugar, también es importante notar el peligro del adversario. El versículo 8 en la segunda parte dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pedro está advirtiendo a los creyentes que este adversario representa una lucha real, una lucha con el mundo espiritual, que podemos identificar en personas, luchas que podemos representar o identificar en nosotros mismos con circunstancias adversas o difíciles que hemos podido pasar o estar pasando en este tiempo. Pero aquí nos habla del adversario y que se está refiriendo a un oponente legal que puede hacer una demanda ante la corte, es decir, un enemigo real. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Entonces, si este enemigo está preparado, es serio y básicamente tiene malas intenciones, debemos recordar lo que el mismo Señor Jesús nos advirtió en el Evangelio de Juan, capítulo
10 del capítulo 10, donde dice que el Hijo del Hombre vino para darnos vida abundante, pero el malo vino para destruir y dañar nuestras vidas. Entonces, aquí el diablo es identificado como el calumniador, que es un enemigo también malicioso, que ultraja y persigue a los creyentes y trata de romper esa comunión con Dios. Él siempre arremete enfurecido contra los creyentes que quieren ser fieles, porque quiere sacarlos de ese carril y de ese camino que han elegido para servir al Señor. Y no nos olvidemos que nosotros vivimos en una sociedad sincrética que a veces no se da cuenta o no es consciente que a veces tiene creencias en las cuales invoca o participa de cultos ocultos, como la participación en la brujería, el espiritismo, la cartomancia, el horóscopo y todos estos aspectos del mundo de las tinieblas que el diablo sabe muy bien manejar para apartar a las personas del verdadero conocimiento de nuestro Salvador. Así que no minimicemos la acción del diablo. El texto nos dice que él es como un león rugiente, y algunos, haciendo mofa, dicen que es un león sin dientes y que pronto lo tendremos bajo nuestros pies. Pero lo cierto es que el mismo apóstol Pedro experimentó la maldad del diablo aún en sus razonamientos cuando trató de persuadir a Jesús que no vaya a morir en la cruz. Y el Señor mismo le dijo que esos pensamientos no procedían del cielo, sino de abajo, del maligno. Así directamente el Señor lo acusó. Y también cuando por cobardía, en su debilidad, su fragilidad humana, su temor a la muerte, al sufrimiento, llegó a negar a Jesús. Él probó lo que es la amargura del resentimiento y los sentimientos encontrados en el alma. Y él sabe que cuando dice un león rugiente es porque entiende que es como un león que está dispuesto a devorar. Y busca, por eso dice, a quién devorar. Así que si nosotros queremos tener victoria sobre esta tercera tentación, no debemos ser descuidados en nuestra vida espiritual. En los siguientes versos vamos a encontrar también consejos del apóstol Pedro para salir victoriosos y vencedores. Y aquí, en el segundo gran aspecto de esta reflexión, vamos a ver 3 palabras para estar vigilantes. En los versículos 8 y 9, Pedro emplea 3 verbos activos para señalar el camino de la humildad y la restauración, que implica de veras que debemos estar atentos a sus consejos. Aquí nos dice: sed sobrios y velad, del griego nefo. Habla de la vigilancia moral, habla de la sobriedad, incluye conceptos como la constancia, el dominio propio, la claridad, algo de calibre moral. El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones del mundo. No se deja arrastrar por las diversas emociones o pasiones humanas. Más bien mantiene la sobriedad en una perspectiva de tener, objetividad en los asuntos que incluyen el calibre moral y, por supuesto, el carácter sometido a la dirección del Señor. Sed sobrios, es el primer consejo. El segundo es velad. En el mismo versículo 8 dice velad, del griego gregoreo, que se traduce básicamente como vigilar. Se emplea para referirse a mantenerse despierto, ¿no? Mantenerse alerta. Y es más, como es una palabra que implica estar alerta y a la defensiva, no solo despierto, sino como esperando que puede llegar alguna sorpresa y obviamente desubicarlo del lugar donde está. Entonces, eso es importante, este segundo consejo que da Pedro para mantenernos alertas como cristianos. Es más, aquí la idea también de este velar es que estos creyentes del primer siglo que eran perseguidos y estaban sufriendo, deberían considerarse como extranjeros en una sociedad secular. Es decir,
ellos mantener su identidad aún estando, digamos, como extranjeros en este mundo, ¿no? Como dijo Jesús, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, eso les obligaría a estos cristianos a tener una perspectiva desde 3 puntos de vista. Número 1, una mentalidad de un peregrino en el mundo, pero de una perspectiva sana. Como el mismo el apóstol Pedro lo presenta en 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. También como ciudadanos responsables, que también nos habla en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Y como siervos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 al 20. Esto indica que todo cristiano que confía en Dios y que vive en plena confianza tiene que aprender a vivir con cierta cautela, con cierta vigilancia, mantenerse alerta a aquellas cosas que pueden aparecer en este mundo y pueden ser de difícil entendimiento para él, y entonces mantenerse fiel al Señor. El tercer consejo de 3 palabras para estar vigilantes es resistir firmes. En el versículo 9 dice: el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y primero dice resistir firmes en la fe. Note que la palabra resistir significa mantenerse firme en contra de. ¿En contra de qué? De la tentación, de la persecución, del desánimo, del desaliento, del enemigo, etc. Entonces, la palabra resistir no se trata de una fórmula mágica o palabras extraordinarias, sino se habla de un carácter que ha aprendido a perseverar en el camino de la fe. Eso es tener que resistir. Y note que aquí hace el apóstol Pedro un segundo aspecto, una comparación. Dice, se van cumpliendo los mismos padecimientos. Y habla de una identificación y un suceso común para todos los creyentes en el mundo. Estamos nosotros, como sabemos, en la escuela del Señor, la escuela a veces del dolor. El Señor nos está formando nuestro carácter en este tiempo y por eso tal vez repite tanto la palabra padecimiento. Y recuerde que aunque la usa muchas veces, siempre la relaciona con el padecimiento de Cristo, porque el sufrimiento máximo que nosotros podemos mirar y observar por causa de nuestra fe es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros para salvarnos, perdonarnos, redimirnos y transformar nuestras vidas. Así que nuestros hermanos, usted tiene allí que el apóstol Pedro nos está mostrando el camino de la madurez. Y el camino de la madurez, no hay ausencia de dificultad, no hay ausencia de sufrimiento. Pero sabemos que el Señor nos sostiene, nos fortalece, nos ayuda, nos acompaña, porque el Señor siempre está con nosotros, como lo dijo cuando se despidió de sus discípulos. De aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos que confiar en esas instrucciones del Señor. La esperanza del llamado, para terminar bien, es el tercer aspecto que se menciona en los versículos 10 y 11. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os establezca. Pero note usted 3 aspectos en su oración. Primero, habla del Dios de toda gracia. Entiende el apóstol Pedro que el Señor es el dador, el poseedor, la fuente de toda gracia. Pedro nos enseña que la gracia de Dios es muy rica y variada y que es otorgada a los que son humildes. Esto hace referencia en su misma epístola en el capítulo 4, versículo 10 y también capítulo 5, versículo 5. El primer aspecto que no podemos nosotros pasar por alto es recordar que Dios es el Dios de toda gracia. El segundo es que nos habla de que Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y aquí también tenemos que destacar ese llamado, porque es el llamado eficaz de salvación por el cual nosotros respondimos positivamente a la fe cuando el Señor tocó nuestras vidas, nuestros corazones y nos llamó al arrepentimiento y a la salvación. Si hemos escuchado esa voz del Señor y hemos respondido positivamente a la fe, es porque hemos entendido que Él nos llamó, Él mismo fue el que tocó nuestras vidas. El segundo
es que el apóstol Pedro está comparando lo temporal con lo eterno. Lo temporal porque nos hace notar que aunque esta vida terrenal puede ser difícil, no debe desanimarnos, sino mantenernos en la fe, porque hay una eternidad que nos espera para disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. De hecho, esto destaca que no hay gloria en nosotros mismos, no hay logro humano que pueda compararse con el disfrutar de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero aquí el apóstol Pedro resume que ese presente difícil y esa esperanza de gloria en el futuro, hoy lo podemos disfrutar en Cristo. Él resume todas estas bendiciones en la persona del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Es decir, en Él tenemos la capacidad de poder disfrutar de todas sus bendiciones. Esto también es lo que está destacando el apóstol Pedro. Y tercero, dice, después que hayáis padecido un poco, Pedro está diciéndonos que, bueno, aunque no sufriremos toda la vida, tal vez tengamos momentos difíciles en la vida, nos está diciendo que esos momentos han de pasar, pero que nos espera una gloria en el futuro. Y aquí está contrastando el apóstol Pedro el sufrimiento humano y la eternidad de la gloria de Dios. Como dijo también el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones en el tiempo presente no son comparables, note usted, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces aquí tienes en primer lugar la palabra que Él os perfeccione. Y nota que esta palabra griega, catartizo, tiene una connotación muy interesante porque dice que Él remienda, Él equipa completamente. Y en pasajes como Gálatas 6:1 se traduce como restaurar. Habla de algo que estuvo roto y luego ha sido recompuesto a su condición original, es decir, queda como íntegro, como nuevo. Y esa es la manera como Dios a veces toma a un pecador, a una persona que está con una vida destrozada, y el Señor la restaura y la perfecciona. Por eso nos insta también a que nosotros mismos podamos ser misericordiosos con nuestro prójimo y nuestros semejantes. Y aquí notamos el énfasis que pone el apóstol Pedro y dice él mismo, sin olvidar que Dios hace su parte, pero nosotros debemos hacer la nuestra. Esas condiciones son las que establece para que Dios haga una obra poderosa en nosotros. Y luego dice tres cosas importantes para que Él nos afirme, es decir, nos confirme o afirme en la fe. Y básicamente esta expresión se usa en relación con las personas. Del griego esterizo significa fijar firmemente. Entonces es como que Dios obra en nuestro interior y nos hace tomar decisiones, resoluciones que van en cierta dirección, y la dirección obviamente es que podamos honrar a Dios en nuestra vida. Jesús la usó también esta misma palabra, afirmar o confirmar, cuando le habló a Pedro de su restauración y le dijo, he orado por ti, Simón, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, nota, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. La segunda palabra aquí que usa para establecer es fortalecer, de la palabra griega esteno, que se traduce fuerza, que es muy similar o parecido a vigor físico. Es como que de Dios viene ese vigor y esa fuerza física, y destaca que en las pruebas y en las dificultades el Señor las va a usar para hacernos más fuertes, para seguir en la fe. Y la tercera y última es la palabra establezca, ¿no? Del griego temelio, donde significa echar un fundamento, poner un cimiento. En sentido figurado se traduce establecer. Entonces la idea es que el apóstol Pedro quiere que el creyente tenga una base sólida, una base firme, que diríamos en términos de Mateo y del Nuevo Testamento,
que esté parado sobre la roca y que pueda superar las pruebas, dificultades, bien firme sobre su vida en Cristo Jesús. Entonces, estas 4 palabras aluden a la fortaleza, la resolución, que es una forma de enfatizar la obra de Dios en el creyente. Entonces, a través de esta obra del Señor, los cristianos podemos producir, mi hermano querido y mi amigo, un carácter más fuerte, un carácter más firme, que no nos desanimemos ni desalentemos en las dificultades, porque el Señor estará usando este tiempo difícil para llevarnos a la madurez. Como lo dijo en el Evangelio del apóstol Juan, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Finalmente, vamos a decir que el Señor nos deja grandes lecciones. Que el Señor nos guarde para no ceder a estas 3 tentaciones de liderazgo o del servicio al Señor: el orgullo, la ansiedad y el adversario. 3 palabras para andar vigilantes y tener victoria: ser sobrios, velar y resistir firmes. Y por último, queremos decir que todos queremos terminar bien. Todos anhelamos ser fieles al Señor en nuestra fe, porque Dios nos llamó a comprometernos y a llevarnos con Él hacia la madurez, a afirmar nuestra fe, fortalecer nuestra fe y establecernos firmes sobre la roca que es el Señor. Mi querido hermano, yo quiero invitarte a un tiempo de oración, agradeciendo al Señor por el privilegio que hemos tenido de reflexionar en su palabra en esta oportunidad. Queremos unirnos en oración para darte gracias por haber reflexionado en tu palabra en este tiempo tan especial. Señor, gracias por hablarnos de cómo llegar a la madurez en Cristo Jesús. Gracias por ayudarnos a entender que podemos vivir en victoria sobre estas 3 tentaciones: el orgullo, la ansiedad, y frente a este adversario que estará allí, Señor, siempre buscando nuestros puntos débiles. Manténnos firmes, Señor, manténnos fieles. Permítanos resistir siempre las dificultades. Y queremos, Señor, terminar bien nuestra vida cristiana para cuando tú nos permitas ir a tu presencia, podamos abrir nuestro corazón y tú, Señor, como dice tu palabra, nos recibirás en la casa del Padre. Te damos gracias por afirmar en nosotros la madurez y fortalecernos y establecernos en la fe en el Señor. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido amigo, si usted al escuchar esta reflexión tuvo alguna inquietud, no dude en comunicarse con nosotros, porque allí en los comentarios se encontrará unos números de teléfono a los cuales usted nos puede escribir. Y si tiene interés de entrar en contacto directo con nosotros, allí hay un link de Zoom donde también usted puede accesar y estaremos esperándole para conversar gozosos con usted, donde estará un grupo de pastores o líderes para recibirle. Que Dios le bendiga. Este tiempo de culto todavía no ha terminado. Le invito a usted a continuar con este servicio especial. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Roger, por ese mensaje pertinente de la palabra del Señor. Y queremos seguir adorando a nuestro Señor, pero ahora a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y darle gracias a Dios, porque tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios proveedor. Tenemos un Dios que provee a sus hijos. Vamos a orar por esos diezmos y por esas ofrendas ahora. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso. Y porque, Señor, con nuestros diezmos y ofrendas te exaltamos, te adoramos. Oh Señor, reconocemos que tú eres dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay y de todo lo creado. Por eso te damos gracias por el dador alegre, por ese corazón dadivoso, y gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu provisión. Señor, bendice los diezmos y las ofrendas, bendice al dador alegre, y te damos gracias por esta oportunidad de poder dar, de poder exaltar tu nombre con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y vamos a seguir gozándonos, alabando al Señor con el ensamble. Adelante. Y para terminar, vamos a confesar con nuestros labios que somos una nueva criatura en Cristo.
y que por Él hemos sido perdonados y vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Canta conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra del Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Levántate y confiesa que eres una nueva criatura. Canta conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.